A mí me gustaría remontarme en esta noche a que pensemos en cuando los días, los meses y los años todavía no contaban. Me gustaría que nos remontáramos un poquito en esta noche a cuando nada existía todavía. Me gustaría que nos remontáramos a la eternidad, cuando lo único que existía era Dios, porque Dios es el único que es eterno. Y aunque la palabra eternidad, por más que podamos intentar definirla, pensarla, encuadrarla, no podemos, porque nuestra mente es finita, no podemos comprenderla totalmente. Pero solamente me gustaría mostrarles cómo uno de los hombres de Dios realizó un poema, una canción, un himno, una explosión de su corazón y de su mente en alabanza y en gratitud a Dios por lo que Dios hizo por nosotros, por todas las cosas que Dios hizo por nosotros, o por muchas de las cosas que Dios hizo por nosotros antes de la fundación del mundo. Cuando nada había sido creado, cuando no existía nada, cuando solamente era Él, cuando solamente la Trinidad en su santo consejo existían en la eternidad. Y para hacerlo, vamos a tomar un pasaje de la Escritura. Yo sé que toda la palabra de Dios tiene el mismo valor, pero los seres humanos pecadores, tal como soy yo, pues tenemos preferencias. Esta carta del apóstol Pablo, incluso mucho más que la de Romanos, es quizá la carta que más me gusta, la que más leo, la que algunas veces me acompaña en mis noches de insomnio, porque yo no padecía de insomnio y el año pasado de pronto me empezó a dar insomnio por algunas cosas que ya no sé. Efesios capítulo 1, y ni siquiera vamos a leer todo el pasaje. Efesios capítulo 1 del verso 3 al verso 7. Y sí, voy a qué bueno que los hermanos están proyectando para que podamos todos leerlos, ¿sí? Efesios capítulo, si no podemos hacer más que eso el día de hoy, para mí estará bueno, quizá para el pastor no, y para ustedes quizá no, pero para mí estará bien. Con que yo baje con vida de este púlpito hoy, bueno, todavía me falta uno, pero está bien, Dios nos ayude. Efesios capítulo 1, versículo 3, Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3 hasta el verso 7. Y vean hermanos, no vamos a leer todo el himno que compuso el apóstol. Es un himno, desde luego que es una carta, está escribiendo a los hermanos, pero es un himno de alabanza y adoración a Dios, que puede estar dividido en 3 partes, pero solamente vamos a leer la primera parte de ese himno. Efesios capítulo 1, versículo 3, del 3 al 7, que dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, por favor. Es hasta el 7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta ahí, no pongan el 7, hasta ahí. Esa es la primera parte. No sé si ustedes se fijaron lo que el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que nada existiese,
Este pasaje nos enseña, cuando menos, hermanos, no es lo único que nos enseña, pero cuando menos nos enseña 3 cosas por las cuales el apóstol Pablo estalla en alabanza y estalla en alegría por lo que Dios hizo por nosotros antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, antes que nada existiera. Esas 3 cosas son, escúchalo bien, por si ya después no va a escuchar más nada. 1, nos bendijo con toda bendición espiritual antes de la fundación del mundo. Nos escogió para salvarnos antes de la fundación del mundo. Y al escogernos para salvarnos, nos adoptó como sus hijos para que fuéramos parte de su familia antes de la fundación del mundo. Cuando todavía no se celebraban los años nuevos, ni las navidades, ni ninguna fiesta, el Señor nos ha dado estas 3 bendiciones, y por eso el apóstol Pablo dice que debemos vivir para alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la gracia de Dios para con nosotros. Ahora permítame intentar explicar cada una de estas 3 grandes bendiciones por las cuales el apóstol Pablo, como un hombre de Dios y como alguien inspirado por el Espíritu Santo, entendiendo algunas cosas quizá un poquito mejor que otras personas, nos dejó escritas estas verdades. La primera gran verdad es que dice que Dios antes de la fundación del mundo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Permítame hacer una aclaración. Para el apóstol Pablo no existe un mundo espiritual y no existe un mundo material. Cuando el apóstol Pablo está hablando de bendiciones espirituales, está hablando de todo tipo de bendición que cualquier persona pueda recibir. Nosotros tenemos en nuestra mente una división, ¿sí?, que esto es material y esto es espiritual, y eso no existe. El ser humano es una unidad. Cuando nosotros hacemos algo bueno, lo hacemos con nuestro cuerpo y lo hacemos con nuestro espíritu. Y cuando nosotros hacemos una cosa mala, también lo hacemos con nuestro cuerpo y también lo hacemos con nuestro espíritu. Es cierto que somos cuerpo, somos materia, pero también somos espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso significa que Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió que nos iba a bendecir continuamente. ¿Por qué continuamente? Porque el apóstol Pablo aquí usa una expresión gramatical que se llama presente continuo, es decir, es una bendición como una gota que está cayendo constantemente y que nunca se acaba. ¿Se da cuenta de esa maravilla? Hermanos, ni siquiera los paganos pueden decir que Dios no los bendice. Eso no es cierto. Pero los que hemos sido amados, elegidos, los que creemos en Cristo Jesús, tenemos que entender que las bendiciones de Dios en nuestras vidas son continuas. Nunca cesan. El hecho de que tengamos a veces algunos problemas, algunas necesidades, algunas enfermedades, algunas carencias, como parte de la naturaleza pecaminosa en la que vivimos y como parte del mundo caído en el que vivimos, no significa que Dios no nos está bendiciendo. Claro que nos está bendiciendo y nos bendice absolutamente todo el tiempo, porque lo único que tenemos que hacer nosotros es entender, como oraba el pastor, refiriéndose al apóstol Pablo: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Claro que eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil cuando, por ejemplo, tú eres un padre de familia y se te muere un hijo. ¿Cómo le llamas a eso? Tragedia, desgracia, tristeza. Pero la Biblia no le llama así. Para los que aman a Dios, eso es bendición. Porque para los cristianos ni siquiera esas cosas es una tragedia. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que no es fácil meterlo esto a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay cuando menos 2 visiones diferentes en este mundo en el que nos movemos. Una es la visión de la Biblia, la visión de Dios, la visión del Espíritu Santo, y otra es la visión del mundo. Y muchos de nosotros tenemos la visión del mundo aunque somos cristianos.
Y la otra cosa que significa esta bendición, no solamente es continua. En el pasaje que leímos dice que esta bendición que es continua, no solo el pasaje nos dice que Dios nos bendice, sino por qué nos bendice. Y aquí quizás es algo que también tenemos que cambiar en nuestra mente. El texto es muy claro. Nos bendice en Cristo. No es en mí. Las bendiciones que nos llegan de parte de Dios es por Cristo, es por Él, no es por mí. Algunos de nosotros pensamos que por si nos portamos bien, entonces Dios nos va a bendecir más. Las bendiciones de Dios no dependen absolutamente en nada de lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. No estoy diciendo con eso que vayamos a hacer las cosas malas. Simplemente tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. Las bendiciones de Dios llegan por Cristo. Es en Cristo. El énfasis está en la persona de Cristo, no en mí. Nunca está nada en mí. Todo es una obra soberana de la gracia de Dios. Y la obra soberana de la gracia de Cristo en nuestras vidas. Algunos pensamos que por portarnos bien nos va a bendecir mal, y por portarnos mal nos va a maldecir. Dios no actúa así. Y no estoy diciendo con eso que vayamos a portarnos mal otra vez. No estoy diciendo nunca eso. Pero aquí la palabra de Dios dice claramente, nos bendice en Cristo. ¿De quién depende que llegue a nosotros esas bendiciones? De Cristo. La pregunta es, ¿Cristo en algún momento va a dejar que esa bendición se pare? No lo va a hacer. Porque a los que amó, los amó hasta el fin. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Y es un motivo de darle gracias a Dios. Es más, deberíamos ahorita salir al parque y reventar voladores y gritar, decir, gloria a Dios, porque Él me bendice, no por lo que hago, no por lo que dejo de hacer, aunque tengo una responsabilidad como persona. Y deberíamos hacer nuestras pachangas y que el mundo se entere que nosotros somos felices y alabamos a Dios porque no necesitamos ciertas cosas, y todas las bendiciones que las recibimos no dependen absolutamente de mí. Nunca. Es por Cristo, es por Él, no es por nosotros. Algunas veces tenemos la idea de que bueno, pues ahora yo ya me convertí, ¿no? Ya no soy mujeriego, ya no fumo marihuana. Bueno, aunque ahora ya es legal, ¿verdad? ¿No? Pues 5 miligramos, no más. No sé si el consistorio ya está legislando para eso, ¿no? Ya no fumo, ya no tomo, o como decían los antiguos, ya no voy al baile porque soy de Cristo, o cosas así, ¿no? Entonces pensamos que porque dejamos de hacer esas cosas ya somos más buenos. ¿De verdad creen eso? Es muy fácil. Lo más fácil del mundo es, si Cristo viene a tu vida, es dejar la droga, es dejar el alcohol, es dejar las mujeres. Es facilísimo. ¿Saben qué es lo difícil? Controlar el carácter. Todavía te enojas de vez en cuando. Y la ira no es pecado. Ya no eres mujeriego, pero todavía te dije. O en la iglesia, pues no cumplieron con lo que yo quería, ahí nos vemos. ¿Qué pecado es más grande o qué pecado es más chico? Ninguno. Entonces vamos a examinarnos. ¿Será que es por mí que vienen las bendiciones? Nunca, jamás. Es en Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso, la pequeña conclusión de esta primera lección es lo siguiente: los que estamos en Cristo no necesitamos nada. ¿O sí? Eso no quiere decir que no vas a orar si te enfermas, ¿no? No, tienes que orar. Pero Dios es quien determina las cosas. Aquí y en donde sea, hemos orado por gente que sana y oramos por gente que sana y oramos por gente que se muere. Listo. Por una razón muy sencilla: Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Eso dice la palabra de Dios. En sus manos están los misterios de la vida y de la muerte. Nosotros no estamos acostumbrados, solamente queremos vida, 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 vida. Pero Dios es Señor de la muerte también, no el diablo. Muchos pensamos que es el diablo, por eso algunos no adoran ahora a la Santa Muerte. Completamente equivocados, sí es cierto, pero nosotros a veces también podemos equivocarnos en ese tipo de cosas. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Esta es la primera razón por la cual el apóstol Pablo dice: vivamos para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando estén comiendo hoy sus 12 uvas, recuerden esta primera. La segunda: no se eligió, no se escogió antes de la fundación del mundo. Si tú estás el día de hoy aquí y has entendido el Evangelio y verdaderamente crees en Cristo Jesús, tampoco dependió de ti. Es que antes aún que existieras, cuando ni siquiera nada existía, ya estabas en la mente de Dios. Ya estabas en el plan maravilloso, eterno de Dios. Y Él te escogió. Pero aquí hay algo muy interesante. Porque si Dios escogió, quiere decir que hubo una selección. Habían 10 y escogió a 5. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Sí, hay algunos que quieren que Dios ame a todos. No, lo que yo debo dar gracias es que me amó a mí. Es más, aunque suene cruel, pero Dios no necesita que nadie lo defienda. Dice en su palabra claramente, a través de la historia del Antiguo Testamento, redactado otra vez por el apóstol Pablo: a Jacob amé y a Esaú. Sería maravilloso y creo que es el deseo del corazón del pastor, ¿verdad? Y de los ancianos. Espero que los ancianos sean convertidos. No, creo que hay uno medio campechano ahí que tenga cuidado con él. Cuando un campechano dice convertido, es desconvertido, ¿ok? Cuando dice que cree, no cree. Para los que no son de la región, dicen que los campechanos hacen las cosas al revés. Pero no les crean, yo soy honrosamente campechano. Los que lo hacen al revés son los yucatecos. ¿Quieren comprobarlo? Esto es fuera del sermón, ¿eh? Y no se deben hacer comerciales en el sermón, pero bueno. Vaya usted a Mérida. A la entrada de Mérida está la Hacienda Tella. Pasa usted la Hacienda Tella, antes de entrar a Mérida, como a 10 kilómetros de Mérida. Pasa usted la Hacienda Tella, como a, no sé, 1 kilómetro. Hay un letrero que dice, restaurante Hacienda Tella, hacia atrás, ¿no? Y luego dicen que nosotros hacemos las cosas al revés. Fin del comercial.
Sí. Entonces, vean esto. Eso quiere decir que dentro de muchos, Dios se fijó en ti. ¿No es eso maravilloso? Sí, es cierto. Como seres humanos nos ponemos a pensar, y a los que no, sí es cierto, pero Dios es Dios. Y Dios no necesita que nadie los defenda. Y entonces Pablo, fíjense, y Dios escoge. El problema es este, para nuestras mentes, Dios escoge a lo peor. Eso dice cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, está recordando, lo dice en otras cartas también, está recordando lo que él era. ¿Qué era el apóstol Pablo? Perdón. ¿Qué era el apóstol Pablo antes de ser apóstol? Era un asesino, un perseguidor de la iglesia, alguien que dice la escritura misma que entraba y sacaba y arrastraba a los cristianos y los llevaba y tenía autoridad de las autoridades romanas y judías para perseguir a los. Es más, él fue el autor intelectual de la muerte de Esteban. Es más, después que lo mataron, la gente, Pablo dijo, muy bien, estoy sirviendo a Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, cuando hace un recuento de su vida, y era una persona importante el apóstol Pablo, dice, yo soy el peor de todos los pecadores, yo soy el primero. Y como un abortivo, el Señor me escogió a mí. Y por eso ahora prorrumpe en un canto, en una alabanza, en un himno, para dar gloria a Dios, porque sabe que no importando todo lo que él había hecho en su vida, Dios lo había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y en algún momento, antes de que entregara el Espíritu, Dios iba a transformar y trastornar su vida tal y como lo hizo. Y por eso nos deja estas lecciones a nosotros. Déjenme citarles algo que Charles Spurgeon, famoso predicador inglés, dijo en una ocasión. Yo estoy muy agradecido y estoy muy feliz con Dios que me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque sé que después de la fundación del mundo no me escogería. De verdad, los que creemos en Cristo, creemos que nos escogió porque somos mejores que otros. Ninguno es elegible, pero esto es algo que Dios hizo por nosotros aún antes de la fundación del mundo. Y la tercera cosa es que no solo decidió bendecirnos continuamente antes de la fundación del mundo, y no solo nos escogió para salvarnos, es cierto, también hacernos limpio y sin mancha, como dice la palabra, sino, dice el apóstol Pablo, nos adoptó como hijos suyos antes de la fundación del mundo. Él pudo salvarnos y lo hizo, pero ¿por qué hacernos parte de su familia? Y como nos adoptó, ¿saben quién es nuestro hermano mayor? Jesús. Y somos ahora de su familia. Ahora la pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees verdaderamente que Jesús es tu hermano mayor?
verdaderamente tu hermano mayor, verdaderamente mi hermano mayor. Soy de la familia de Dios. Cuando todo esto sucede, el apóstol Pablo también dice, y por esto nos permite participar de la divinidad. Eso no significa que nosotros tenemos un ápice o un gramo o un centímetro de dioses, no tenemos absolutamente nada, pero nos permite participar de su familia. Y todo lo que le pertenece ahora al Hijo como el heredero universal de todo lo que existe, también es una parte nuestra. Esta cuestión de la adopción como hijos, en el contexto del momento en que el apóstol Pablo está escribiendo, significa que cuando alguien era adoptado, recibía todos los privilegios que tenía un hijo de sangre. ¿Te imaginas eso? Es cierto, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es Dios, pero Cristo es nuestro hermano mayor, verdaderamente. Muchos pasajes de la Biblia lo dicen. Él es el primogénito entre muchos muertos, Él es el primero de la creación, es esto, es aquello, es lo otro. Y esto es algo que debe impactar nuestras vidas, hermanos. Déjenme decirlos de esta manera, y que no cause ningún orgullo en nosotros, debería causar gratitud y alabanza al Señor. Deberíamos de ser las personas más orgullosas del mundo, sabiendo quién es nuestro hermano mayor y sabiendo a qué familia pertenecemos, a la familia de Dios. Tengo una hermanita que, bueno, nosotros provenimos de una familia muy humilde y perdimos a nuestro papá cuando éramos chiquitos, así que somos huérfanos de padre desde mucho más pequeños ellos. Yo ya era un joven, pero tengo una hermanita que es testaruda, muy testaruda, pero también usa lo que Dios le ha dado, usa su inteligencia. Entonces ella, desde que era pequeña, en la escuela, se aferró a la escuela porque sabía que la vida era muy difícil. Y es increíble, de verdad. Así que ella, toda la escuela primaria siempre sacaba diploma, la escuela secundaria siempre sacaba diploma, la preparatoria siempre sacaba diploma, y también así terminó la universidad. Y lo que les voy a decir así literalmente, cuando ella sacaba 9 o 9.5, se ponía a llorar. De veras, se ponía a llorar. Y lloraba, ¿saben por qué? Porque no había sacado 10. Pero lloraba amargamente. A veces hasta me traumaba a mí cuando llegaba a visitar a mi mamá. ¿Y qué llora mi hermanita? Es que el maestro le puso 9.8. Yo estaría a fiesta y invitaría a todos y sacara 9.8. Y bueno, gracias a Dios es cristiana también. El hecho de que es terca le ha hecho salir adelante en la vida. Es más, acabo de ir a casa de mi mamá y me dice: ¿sabes que tu hermanita se fue a varias universidades ahí por otros lados? La mandaron a buscar y se fue a pasear por varias universidades en el extranjero. No lo sé. No me manda un WhatsApp, le digo, y no me facebookea. Bueno, aparte ni tengo WhatsApp ni tengo Facebook, no sé por qué no lo hace. Sí, por eso. Pero una vez, pues yo vivo a media cuadra de casa de mi mamá, y los barrios, ustedes saben, los que crecimos en los barrios, la cosa es así, ¿no? Yo salgo de mi casa, llego a casa de mi mamá, si está el perro brinco, ¿no? o abro, yo llego a casa de mi mamá. Todavía podemos hacer ahí eso en mi pueblo un poquito. Y entré, no estaba el perro, porque todavía me quiere medio morder. Entré y vi que mi mamá estaba volteada
y estaba conversando con alguien. Me acerqué a la cocina, pero antes de entrar escuché que era mi hermanita. Y estaban hablando de mí. Mi hermanita, la que nosotros como familia deberíamos ponerle un pedestal por ser como es y por mostrarnos cómo se sale adelante en la vida, aún no teniendo padre y no teniendo dinero y no teniendo nada. Le estaba diciendo a mi mamá que ella me admiraba a mí. Jamás pensé escuchar eso de mi hermanita. Y yo no soy nadie. Pero ustedes y yo tenemos un hermano mayor, que es Jesús, quien murió por nosotros, quien nos limpia, quien nos bendice continuamente y quien nos dará vida eterna. De hecho, ya la tenemos en Él. Por eso el apóstol Pablo dice: debemos vivir, hermanos, para alabanza de la gloria de su gracia. Antes de que los años contaran, allá en la eternidad, Dios ya hizo estas cosas por nosotros. Démosle gloria siempre por eso. Que Dios les bendiga, hermanos.